Y en esta lección, que hace ya el número 8, trataremos de la filosofía de la vida. La vida, como gran fenómeno. Es un fenómeno espectacular. Y para conocerlo bien, o sea, en el fondo para hacer una idea de tipo filosófico, quiere decir, abstraemos de todo ese tema de lo que es la vida los rasgos importantes, pero hay que abstraerlos bien. Y para eso necesitamos conocer bien lo que es la vida observándola. Y también con todas las aportaciones científicas que hoy tenemos, que tenemos muchas, ¿verdad? En qué medida pues, somos capaces de sintetizarlas. Y entonces podemos tener, vamos a decir, los rasgos generales de la vida, que también tendremos un poco que distribuir según los tipos de vida que hay, ¿verdad? Todo esto pertenece a una reflexión sobre lo que es la vida y sus formas, que eso es precisamente lo propio de una filosofía de la naturaleza. Esa visión general, abstraída, al mismo tiempo sintética, que nos sirve mucho también después para operar. Muy bien. Entonces, claro, necesitamos... Este es un tema donde, sin querer, como en todos los temas de filosofía de la naturaleza, puede haber un gran prejuicio de tipo materialista, que opera muy fuertemente sobre toda esta área de las ciencias, ¿no? El resultado de las ciencias. Y es muy importante prescindir de una actitud ideológica y, antes que nada, tomar nota de los fenómenos que se observan, antes de interpretarlos o antes de explicarlos, que en su mayor parte no se pueden explicar. Es imposible explicarlos. Explicarlos a fondo, quiero decir. Pero hay que entenderlos, hay que observarlos, hay que tomar nota de cómo son, y por eso en una primera aproximación y también en una visión general como es propia de una filosofía de la naturaleza, es muy importante determinar los fenómenos fundamentales de la vida. Muy bien. En el ejercicio científico, claro, uno parte de lo observable. Y uno puede a lo mejor decir, bueno, pero el método científico se basa solo en lo experimentable y lo observable. Y es verdad, pero no del todo. Uno dice, efectivamente, para observar tenemos instrumentos, microscopios, catalejos, o llegamos a conclusiones por otros medios indirectos. Pero ya a nivel de la física, que parece que es la realidad de la materia, ya lo hemos dicho, hay muchas cosas que no son observables o no son medibles. De hecho, si tú quieres trabajar en física, necesitas más o menos, mejor o peor, hacerte una idea de lo que es la masa. Pero ya manejar un concepto, eso no sale de manejar números, Eso es una intuición de la mente, eso es una abstracción, un concepto que tú has formado. Y lo mismo fuerza, y lo mismo carga, y lo mismo espacio, y lo mismo tiempo, que trabajamos el otro día. Claro, no estás trabajando solo cosas experimentables, dice, el concepto carga es experimentable. Dices, tú observas fenómenos y les acabas poniendo un nombre común. Dice, está bien puesto ese nombre. A esa pregunta no se responde simplemente midiendo, se responde pensando. Ese concepto está bien hecho, materia está bien hecho, bueno, incluso otros que se manejan en la física, muchísimo, relatividad está bien hecho, etcétera, ¿no? Incertidumbre, ¿qué quiere decir? Estadística, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Es decir, los conceptos que utilizamos para entender la física y la química a su vez necesitan ser establecidos, ¿no? Necesitan visiones generales. Claro, por eso digo, y cuando uno pasa del estrato de la materia al estrato de la vida, aparecen nuevos conceptos que no se deducen tampoco experimentalmente, sino que son cosas observadas y a las cuales les ponemos nombre. Bueno, esto que estoy diciendo, que puede parecer demasiado elemental, al mismo tiempo es bastante profundo, porque nos jugamos mucho ahí, porque eso es lo que lleva a decir, ¿existe un fenómeno que es la vida? Y dice sí, porque es perfecta, decimos, es perfectamente determinable, con algunos límites, vamos a decir, en los extremos, que en este universo en el cual estamos, uno observa que hay un tipo de fenómenos que son los de la vida, y que son fenómenos que tienen unas características generales, y es eso lo que vamos a estudiar. Aquí subimos de un nivel de la materia al nivel de la vida, y a veces puede haber este prejuicio materialista de decir, no, pero en el fondo es física, en el fondo es física, en el fondo es física. Pero esto es como si estuviéramos diciendo
que el Quijote, que está impreso, en el fondo es tinta, en el fondo es tinta, en el fondo es tinta, te has olvidado el Quijote. O cuando vemos un ordenador, ejemplo que ya he empleado, y quizá no es perfecto, ¿verdad? Dice, en el fondo es plástico y metal. Dices, pero te has perdido todos los programas, te has perdido todo. Y cuando uno ve la vida y lo que está viendo es física, por supuesto que hay física, muchísima, pero hay que observar los fenómenos de conjunto de la vida. Y claro, sí que si no es imposible, ¿eh? Entonces, el fenómeno de la vida precisamente necesita ser contemplado en su conjunto, porque un cuerpo vivo es un organismo que tiene unas propiedades de conjunto. Esto no queda más remedio que observar lo que es así, ¿eh? Y con muchísima identidad, además generalmente, bueno, ahí digamos en los extremos más bajos puede haber animales que no tienen mucha identidad, que no saben si son uno o dos o qué son, pero bueno, en el conjunto, la inmensa mayoría de las especies tiene una identidad tremenda, ¿eh? Los seres vivos, las plantas menos que los animales, ¿no? Pero entonces hay que observar ese fenómeno que tiene como una especie de lógica a ese nivel. Para entenderlo a ese nivel, si no, no entendemos nada, ¿eh? Los seres vivos son organismos, es ya una característica enorme de la vida. No simplemente materia, es una materia organizada, y no solo organizada materialmente, sino estructuralmente, además funcionalmente, tiene funciones. Onda, esto es una cosa nueva. En la física no hay funciones, pero en la biología sí. Los seres vivos tienen funciones, tienen metabolismo, ¿eh? Tienen pues reproducción, a nivel celular también, se parten las células, ¿y eso qué es? Una función. Y tienen capacidad, a lo mejor, pues según los casos, pues de respiración o distintos tipos de metabolismo, ¿eh? No son máquinas, ¿eh? Efectivamente es una unidad material porque es un cuerpo, y al mismo tiempo es orgánica, tiene partes que realizan funciones distintas, hay que tomar nota, eso es así. Ahí tenemos delante el fenómeno de la vida, y claro, como tiene una unidad de conjunto, ya fue visto desde el principio como algo que tiene unidad. Y decían, pero hay que tenerlo bien, dice Aristóteles acerca del alma, este libro trata de los seres vivos. Dice, ¿alma a qué se refiere? Alma se refiere a algo que es animado. Claro, mucha diferencia con respecto a lo que es inerte. Qué distinto es un ser vivo que una piedra. Y también un ser, cuando está vivo que cuando está muerto. Qué distinto es. Tiene un dinamismo de conjunto que ciertamente, aunque se base en la física, no lo tiene el mundo físico. Volcán tiene un cierto dinamismo, ¿verdad? Pero algo ser vivo tiene un dinamismo extraordinario, ¿eh? Hace una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Y si queremos ser verdaderamente científicos, tenemos que tomar nota de eso que pasa ahí, de esos rasgos, ¿eh? Es muy diferente de los seres inertes, están animados, por eso siempre he dicho, tienen algo dentro. Es una manera de hablar, pero digamos algo dentro de conjunto, y eso es a lo que se le ha llamado alma. Hay que tener cuidado porque la palabra alma es una palabra muy poderosa que ha atravesado la historia del pensamiento y que a lo mejor puede tener, vamos a decir, versiones un poco ingenuas, ¿no? Yo no pienso que cuando estamos hablando de alma estamos hablando de un duende que se mete en las cosas. Claro, no tiene nada que ver con eso. Ahora, ese no es el punto de partida. El punto de partida es observar que ese cuerpo, a diferencia, por ejemplo, de esa piedra, está orgánicamente organizado, para la redundancia, y tiene funciones y funciona como una unidad. Y realiza muchísimas cosas internamente, con procesos internos coordinados. Oye, toma nota, es asombroso, ¿no? Mira eso, mira una piedra y verás cómo ahí están pasando cosas que no ves en la piedra, cosas asombrosas, y luego además cosas que mueven muchísima química, pero eso no rebaja el asunto, sino más bien diríamos lo hace asombroso, cómo puede manejar tantísimas cosas de una manera coordinada. Cómo la química puede ponerse en funcionamiento de una manera tan asombrosa. Aquí está más o menos quieta, bueno, aquí hay mucha química en el mundo, pero en fin. Y entonces se produce un fenómeno, por ejemplo, típico de los seres vivos, que hay una homeostasis. Conserva unas características, unas constantes de construcción, de forma, ¿verdad? Y también internas, Eso es propio, no es como una piedra que la puedes cortar en trozos y, bueno,
Eso, precisamente porque es un organismo, necesita conservar unas funciones coordinadas y por tanto está protegido del medio, reacciona al medio para no ser disuelto por él, etcétera, ¿no? Bueno, Aristóteles ya vio que esa vida tiene 3 estratos fundamentales, vamos a decir, las plantas, los animales, el ser humano. Hoy a veces se pone más, luego lo diremos. Las plantas ya son seres vivos, que ya son, por tanto, seres orgánicos con funciones como nutrición, metabolismo, ya se ve, tienen crecimiento. Bueno, a veces son unicelulares, simplemente partición, ¿verdad? Pero ya un poquito superiores, pues tienen crecimiento, tienen reproducción, se conservan respondiendo al entorno con reacciones fisiológicas. La raíz, por ejemplo, busca el agua, la raíz de un árbol, las hojas crecen por donde pueden, si tropiezan aquí, pues el árbol se va organizando de otra manera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el estrato propio de las plantas. Después encontramos otro estrato donde aparecen fenómenos nuevos, que son el de los animales, donde aparece los sentidos, interaccionan con el medio y perciben, se dan cuenta, y además se dan cuenta de manera que reaccionan. La reacción de las plantas, que ahora estamos hablando en general, es, acabamos dicho, de tipo fisiológico. Pues puede una raíz ir hacia el agua, pero lo realiza por una especie coordinadamente, que es bastante sorprendente también, porque muy sorprendente que lo haga, pero lo hace de una manera pues más distribuida, vamos a decir. Pero en un animal hay una especie de centro psicológico, donde el animal reacciona elaborando lo que percibe y respondiendo. Ante una señal de peligro, pues a lo mejor responde con una huida, ante una necesidad de comer, hace una estrategia para acercarse a la comida, coordinada, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que en el animal aparece esa vida, además tiene un elemento nuevo que es psicología, el percibir. Psicología viene de psique, alma, ¿no? Un estrato nuevo. Bueno, con muchos grados, evidentemente, porque entre un mejillón y un perro, pues hay mucha diferencia. La psicología de un mejillón es muy elemental. Bueno, muy elemental si lo comparamos con la del perro, si lo comparamos con una piedra, es un milagro, un mejillón, vamos. Es increíble, ¿no? Y tienen una capacidad de acción-reacción, de estímulo-respuesta, tienen unos patrones en parte instintivos, en parte aprendidos. Ya digo que esto varía mucho desde los animales más elementales hasta los superiores, ¿no? Bueno, y en el tercer estrato estaría el ser humano, donde aparece otra dimensión nueva, que es esa inteligencia capaz de hacer síntesis, que hemos dicho que hay que hacer para poder pensar, en filosofía de la ciencia, en todos aspectos de la filosofía y del pensamiento, y al mismo tiempo tiene afectividad correspondiente, tiene libertad, unida a la inteligencia. Fenómenos nuevos, pero esto nos toca estudiar aquí porque son propios de la antropología. De todas maneras, tenemos en común con todos los seres vivos esas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades generales de los seres vivos? Lo recordamos un poco las clásicas. Son organismos con un funcionamiento global y con partes con funciones, lo hemos dicho, subrayémoslo. Además tienen un ciclo vital. Nacen, crecen, se alimentan o respiran, tienen un metabolismo, se reproducen y mueren. En algunos casos muy simples no es así, pero en general sí. Hay que añadir a eso la psicología animal y la psicología humana. Sobre esto ha habido un crecimiento y aportaciones de las ciencias que también pues tenemos que considerar un poco, porque tienen, como son afirmaciones universales, pertenecen a lo que es una filosofía de la biología que aquí no hemos hecho nada más que decir en sus rasgos más elementales, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué aporta? Plantísimas cosas de las ciencias, pero específicamente a un conocimiento general y sintético de lo que es la vida. Uno, la vida está hecha siempre con células. Pueden ser células o grupos o células organizadas. Se basa en células. Bueno, eso es un dato muy importante. Segundo, ha habido una evolución. Lo vimos el otro día. Eso también es un dato general de la vida, importantísimo, ¿no? Una tercera, tienen genética, tienen ADN. Una sorpresa científica, tienen un código.
que sirve para cómo se organiza el individuo, cómo se construye, y también importantísimo para la reproducción. Y luego, diríamos, las ciencias modernas han desarrollado otros aspectos. Por ejemplo, han hablado más de la homeostasis, la capacidad que tienen los seres vivos de mantener constantes. Han aparecido cosas, por ejemplo, la simbiosis entre animales, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Después, otro gran campo de las ciencias de la vida que hay que tomar nota de que existe, pues es la ecología, evidentemente. O sea, el que los animales viven en sistemas y que son sistemas que interaccionan. Incluso se podría decir, toda la Tierra tiene una interacción entre sistemas físicos y sistemas vivos, porque la atmósfera, sin ir más lejos, está regulada también por cantidad de organismos vivos que emiten oxígeno, que tienen un ciclo que permiten renovar el oxígeno en la atmósfera, muy importantísimo, y han creado, esos seres vivos han creado la atmósfera de la Tierra, junto con los procesos físicos que tiene la Tierra. Vamos, eso es de una interacción enorme. Pero además de eso, digamos, en distintos niveles están todo tipo de nichos ecológicos, que esto es, digamos, una aportación de las ciencias que es necesario recoger también cuando uno piensa lo vivo. Bueno, claro, la bioquímica. Esto no se sabía antiguamente, pero digamos, o sea, la cantidad de química que mueven los seres vivos, y cuál es la química del carbono, fantástica, para construir y también para funcionar, bueno, extraordinario. Solamente la química de un músculo está absolutamente asombrosa, ¿no? De cómo se mueve un músculo, asombroso. Después, diríamos, también ha crecido en nuestra época, con razón, la cuestión de la dignidad de los seres vivos y el puesto del hombre frente a ellos, ¿no? Claro, los seres vivos son, digamos, son realidades de la naturaleza que tienen más categoría que una piedra, ¿verdad? Por supuesto, para un cristiano piensa que eso es una creación de Dios que merece respeto. Es verdad que en esto puede haber un debate en cuanto algunos piensan, bueno, pues si sienten es lo mismo que un hombre. Hombre, si sienten, aunque sientan, no es lo mismo que un hombre porque no tienen inteligencia y libertad como la tenemos nosotros, no ese tipo de inteligencia, ¿no? Aunque tienen comportamientos inteligentes, pero tienen una inteligencia abstracta, no tienen autoconciencia. Lo que no quiere decir que se pueda tratar de cualquier manera. Eso siempre, la naturaleza es una creación de Dios y merece mucho respeto. Eso es un principio general cristiano que aquí también se aplica. Después, pero ahí hay una temática que simplemente aludo a ella. Otra temática que también nos ha puesto delante, que aludí al principio, de otro tipo, al de la biología, son, pues, hoy, mientras que el esquema tradicional solía contestarse con estos tres estratos, tres reinos, plantas, animales y el ser humano, hoy se tiende a clasificar de otra manera, porque se añaden otros por distintos tipos. En la biología, pues todo el mundo de los hongos es uno, por abajo generalmente, ¿no? Por entre los animales y las plantas, por debajo de los animales, por debajo de las plantas nos encontramos, por debajo de las plantas, hongos, o distintos hongos y protozoos y algas, forman los protoctistas. Cuando yo estudiaba no existían, sí que existían los animales, pero no existía este orden, ¿verdad? Y luego los morea, que son las bacterias, que son todo un universo tremendo y que va súper resistente, y que está en condiciones increíbles. Bueno, de todo eso se sabe mucho más hoy. Bueno, estos son aportaciones, digamos, de la biología a una filosofía de la ciencia, lo que hemos dicho rápidamente. Y hemos destacado lo que es lo propio de la vida, que hay que verlo a su nivel, con las propiedades que tiene. Es poco en relación a la maravilla que es la vida, pero en fin, para una filosofía de la ciencia así un poquito dicha rápidamente, pues por lo menos hemos establecido el mapa. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.